inspirador, dinámico, motivante, práctico. Experimenta la diferencia. Experimenta nuevo vivir. Soy Augusto Rodríguez y quiero agradecerle su confianza por sintonizar este programa. A partir de este momento las líneas telefónicas están abiertas. Llámenos para hacer sus pedidos de oración o también para contarnos cómo este programa les es de ayuda para su vida. Nos puede llamar también para ordenar una copia de esta conferencia bíblica. Recuerde que esta es la manera como usted apoya financieramente este programa. O bien nos puede llamar simplemente para reportarse, pues nos gustaría saber desde qué lugar nos quiere. Si las líneas están ocupadas, sigue insistiendo, su llamada es importante. Si está fuera del país, escríbanos un correo electrónico o está bien mandarnos una cartita a la dirección que aparece en pantalla. Comuníquese conmigo, quiero escucharle usted. En los próximos programas de la serie Sanando el Alma para una vida de diferente calidad. Incluye temas como venciendo la amargura, frutos de la amargura, el resentimiento en la familia, superando experiencias dañinas y pasos a la sanidad del alma. Solo en su programa Nuevo Vivir. Nos amonesta a nosotros y nos dice: no permitan ninguna raíz de amargura en ustedes. Una planta, la raíz de una planta solamente puede dar fruto cuando es alimentada. Si esta raíz queda ahí enterrada pero no se le da de comer, nada va a suceder. La amargura, oye bien, la amargura es como una semilla que penetra en el corazón, como yo te dije, por un maltrato, por un resentimiento, por algo que te hicieron o que pareció que te hicieron, por una emoción que tú no has podido sacar y no la has podido reventar de tu corazón ni expresarla de ninguna manera. Pero la amargura la continúas alimentando como esa raíz, con ese tipo de pensamientos de maldad, con las murmuraciones, con las acusaciones, con pensar: si tan solo yo hiciera tal cosa, si yo no fuera tan bobo y dejarme que me pisoteen, si yo tan solo hablara, si yo tan solo dijera. Con eso vas alimentando la amargura, le vas alimentando, y cuando la raíz de amargura comienza a penetrar en lo profundo del corazón, comienza a crecer y va a dar como fruto el resentimiento, la ira, los celos, el odio, los pleitos, las discordias, muchísimas otras cosas más que van a afectar a toda clase de personas. Las personas amargadas hasta con Dios se enojan porque no le responde a sus oraciones, porque no hizo lo que yo le pedí. ¿Por qué he orado tanto y no veo respuesta? ¿Por qué voy tanto a la iglesia y no veo cambio en mi vida? ¿Por qué leo la Biblia y no la entiendo? Se quejan contra Dios. La Biblia nos cuenta, por ejemplo, del caso de Caín y Abel. Quizás ustedes habrán escuchado de estos dos hermanos. Génesis capítulo 4, verso 1 al 16 nos cuenta de la situación de estos dos hermanos, para que te des cuenta. En la familia, la amargura. La Biblia nos dice aquí que Caín se amargó la vida y se resintió contra Dios, porque a la hora de entregar ofrenda, Dios vio la ofrenda de su hermano y no la de él. El problema no era el tipo de ofrenda, el problema era cómo y con qué corazón estaba entregando la ofrenda. Él vio su trabajo, su esfuerzo y dijo: no, esto me cuesta mucho, ¿para qué le voy a dar tanto a Dios si Él es dueño de todas las cosas? Entonces por eso es que Dios vio mejor la ofrenda de su hermano. Pero ahora este se enojó contra Dios, y como no se puede desquitar con Dios, se desquitó con su hermano Abel y lo terminó matando. El relato nos cuenta a nosotros que Caín no solamente mató a su hermano, pero terminó siendo un fugitivo de la vida. Terminó siendo enojado con Dios. Lo peor de todo es que él terminó bajo maldición y bajo fracaso financiero, y no se dio cuenta de que lo que él tanto quiso atesorar por no dárselo a Dios fue la manera como él terminó explotando. La amargura arruina a toda la familia. La amargura no solo te arruina a ti, arruina a tus seres queridos, a tu esposa, a tus hijos. La manera como tú castigas o disciplinas a tus hijos muchas veces expresa la amargura que hay en tu corazón.
¿Sabes que hay un montón de padres que castigan a sus hijos enojados, llenos de ira, simple y sencillamente porque no se han podido desquitar con otra persona? Se desquitan con ese niño. Hay hombres que se desquitan con la mujer. Le pegan, la maltratan, la abusan, le gritan, porque no se pueden desquitar de otro modo, sino que se desquitan con los más débiles. Pero no te das cuenta que tu familia es la que está sufriendo. Todos tus seres queridos alrededor están sufriendo. Tu trabajo, tu empleo, la empresa misma está sufriendo. Y quizás esa es la razón por la cual no permaneces estable ni en una empresa o en una escuela. Te echan a cada rato de los colegios y ahora pones en problemas a tus papás porque ya ni siquiera hay escuela a donde te quieran aceptar. Dios es tan bueno, queridos, que ha provisto para nosotros el medio para ser libre de la amargura. ¿Quiere conocerlo? Dios proveyó en primer lugar un árbol. Mire lo que dice el capítulo 15 de Éxodo, verso 25. Dios le dijo, cuando Moisés clamó, le dijo el Señor: aquí hay un árbol. El árbol simboliza la cruz de Cristo, querido. El árbol iba a traer sanidad a esta agua para que ellos pudieran encontrar esa paz y tranquilidad. El árbol nos habla de la cruz de Cristo, y el Señor nuestro Dios en su infinita misericordia ha provisto la cruz como el medio divino para que tú seas libre de la amargura. La Biblia dice que en la cruz del Calvario Cristo llevó nuestra maldición, hecho por nosotros maldición. La Biblia dice que allí Él rompió lo que te estaba atando a ti. Él lo pagó ya en la cruz del Calvario para darte una vida que vale la pena vivir. El enemigo, dice la Escritura, el Señor mismo, viene para robar, matar y para destruir. La amargura roba la paz, te mata a ti de la existencia, destruye a todos alrededor. Pero Jesucristo dice: yo vine con el propósito de que tengan vida, y una vida que vale la pena, que la puedan disfrutar. En la cruz del Calvario Jesucristo obtuvo esa felicidad para que tú la puedas recobrar y seas libre por completo de la amargura. Pero Dios no solamente da el árbol, pero junto con ello da una promesa. La primera parte del verso 26 dice: yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo y cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Nota bien, el Señor te da una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que Él quiere sanar tu corazón, que Él te está diciendo: si tú escuchas mi voz, si tú te pones a cuentas, te voy a sanar y te voy a restaurar. Pero no solamente te dice eso, sino que te da una meta, te dice qué es lo que Él quiere para tu vida. Por último dice allí en esa parte del verso: yo soy el Señor, el que te devuelve la salud. Eso quiere decir, Dios te está diciendo: yo soy el que sano tu vida continuamente. Ya te liberé, ya te rescaté, ya di la vida por ti. No tienes por qué seguir viviendo de esta manera. De hecho, con eso el Señor te está diciendo: yo no te puse en esta tierra para que vivas amargado, frustrado, resentido, lleno de ira e infeliz en la vida. Con esto te está diciendo: yo te devuelvo la salud. Quiere decir, yo te restauro al momento, al lugar, a la forma original como yo deseé que tú fueras en esta vida. Nota bien, Dios te da la cruz del Calvario. Dios quiere transformar tu carácter. Dios te está mostrando que su deseo es tu salud total. Dios quiere lo mejor para ti. ¿Cómo entonces ser sano? Quisiera saber cuántos hay aquí que quieren saber cómo ser sano y libre de la amargura. Quiero ver sus manos, de todos aquellos que quieran. ¿Está listo? Vamos a ver unos cuantos pasos. En primer lugar, pídele a Dios que te muestre la fuente de la amargura. Porque hasta este momento tú no sabes qué es lo que produjo esa amargura. Puede haber sido una persona o varias personas que te hirieron o te dañaron. Puede que sea alguna cosa, alguna situación,
Algo que te ofendió y que marcó tu vida de tal manera que te ha dañado y te ha provocado este resentimiento. Pídele a Dios de todo corazón: Señor, muéstrame. Señor, ¿cuándo fue esto que sucedió? Porque de pronto tú lo has olvidado a propósito, inconscientemente no lo quieres recordar porque es algo tan dañino. Pero hasta que tú no sepas qué fue lo que te dañó, tú no podrás ser sano. Como cuando tú vas al médico, el médico te pregunta: ¿y qué tiene? ¿Por qué vino aquí? Y usted le dice: me duele y me duele de este modo. Usted tiene que decirle así al Señor: Señor, yo tuve esta situación. Señor, alguien me dañó. Señor, mira, esto es lo que me sucedió. Por eso el segundo paso es abrirle el corazón al Señor. Y tú tienes que ser sincero y decirle: esto es lo que yo siento. No tengas ningún temor. De pronto fue un pastor, un líder religioso que te hirió a ti, que te dañó, que te maltrató, que te ofendió de una manera que no has podido superar esa situación. Y quizás tú tienes miedo. ¿Cómo yo le puedo decir a Dios que fue un pastor que me dañó? Y tienes miedo de que Él vaya a desatar juicio sobre ti. Ábrele tu corazón y dile: Señor, aquí estoy. Esta persona dijo tal cosa, esta persona me hizo tal cosa, este hombre me dañó de tal manera, esta mujer me ofendió así. Porque tienes que decírselo a Él. Tienes que abrirle tu corazón. En tercer lugar, sepa, oye bien, tienes que saber esto: que guardar sentimientos de amargura, de resentimiento o de amargura, esto provee tierra fértil para la obra del diablo. Hello. O sea, lo que te quiero decir es esto, querido. Una persona que quiere mantener ese resentimiento en su corazón, esa amargura, y no la quiere sacar, le estás proveyendo terreno fértil para que el diablo pueda penetrar allí. Aunque tú me digas: yo soy un hijo de Dios, yo soy cristiano, sí, pero con eso le estás abriendo puertas para que el diablo pueda penetrar allí y entonces atarte cada vez más y robarte más la bendición. Lo peor de todo es que sigues asistiendo a la iglesia, pero no puedes disfrutar la vida que Cristo desea para ti. ¿Y quieres que te diga otra cosa que el Señor pone en este momento en mi corazón? Esa es la razón por la cual tú no te decides a servirle en el ministerio. Y has escuchado tantas veces la necesidad de líderes, de abrir una célula, de predicar, y dices: yo quiero, pero no puedes por eso. Porque el diablo te acusa continuamente y te recuerda: pero ¿cómo tú lo vas a hacer si ya viste que bravo sos? Y te vienen esos pensamientos. El día que sea líder de célula, vas a agarrar a patadas a todos esos nuevos. Y entonces dices: cierto, primero tengo que tratar conmigo hasta que Dios me sane. Pues hoy Dios te está dando la oportunidad para que tú lo puedas hacer. Le voy a contar un testimonio breve. ¿Me da chance de que le cuente un testimonio breve? Personal. Por muchos años yo viví atado de la amargura, hermano. Y yo era pastor, y yo era predicador, y yo no sabía que así era. Entonces yo sentía que yo era profeta del Dios Altísimo. Sí, yo me sentía como que era Jeremías. Así me sentía yo. Yo me sentía un Ezequiel y yo predicaba de esa manera. Pregúntele a algunos que están aquí desde hace muchos años. Y yo predicaba de tal manera que yo le decía a la gente: sepulcro blanqueado, raza de víboras. Yo deseaba que el fuego cayera y los consumiera. Y unos cuantos masoquistas espirituales por allá gritaban: amén, aleluya, pastor, dele con ganas, que estos incrédulos, impíos, irreverentes, dele, pastor, muy suave, predica. Me alimentaban más la amargura. Y yo siempre predicaba así. Yo me sentía que yo era un profeta de Dios. Y es que el profeta tiene que gritarle a la gente: y arrepiéntanse. Y le decía un montón de groserías. Hasta que un día alguien me habló de esto. Fui a este encuentro y yo me di cuenta que yo era prisionero de la amargura. Y yo no sabía todos los daños que yo traía y el odio que yo sentía con mucha gente desde antes de ser cristiano. Y ese día el Señor me mostró eso. Yo abrí mi corazón y le comencé a decir, y me comenzó a mostrar todas las personas que me habían ofendido, hasta mi pastor, que me había herido y me había dañado tremendamente. Yo se lo entregué y fui libre. Cambié por completo. Por lo menos eso es lo que me parece, ¿verdad? Ya no les he dicho raza de víboras, ya no se les he dicho sepulcros blanqueados. Solo le he pedido a las hermanitas que se pongan un poquito de maquillaje. ¿Sí vio? Yo me desquitaba con el púlpito.
Y usted sabe cuántos cristianos hay que utilizan las escrituras para desquitarse de la amargura que llevan en el corazón, para vengarse de la gente que no pueden hacer. Y por eso hay tanto creyente herido en la iglesia. Esa es la razón por la cual hay tantas divisiones en la iglesia. Murmuran, se quejan, critican, hablan, maltratan, no se sujetan a la autoridad y creen que son buenos cristianos. Ven, ¿por qué paso vamos? Tercero, escuche la voz de Dios. Cuarto, para ser libre de la amargura, escuche la voz de Dios. Note que el verso 26 dice aquí: yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo y cumplen mis leyes y mandamientos. Pero date cuenta, escuchar la voz de Dios es clave. Dios ha estado hablando con tu vida. Dios te ha estado mostrando a través de todo el tiempo de que tu vida no puede seguir de esta manera. Tú lo sabes bien. Tú lo has sentido en tu corazón. Por lo tanto, necesitas comprender que estás tratando con un pecado. Por eso es que Dios te ha estado hablando tanto de esta manera. Pasar por alto la realidad de que la amargura es un pecado, será imposible encontrar una solución. Entonces tienes que darte cuenta de eso. Y eso nos lleva al siguiente paso, que es reconocer que la amargura es un pecado. ¿Qué es lo que es la amargura? Un pecado. ¿Qué es lo que es? Otra vez dígame qué es. Un pecado. Dígale al que está al lado suyo: la amargura es un pecado. El resentimiento es un pecado. Dígaselo. ¿Sabes por qué? Porque mientras tú no le llames pecado a eso y le llames un desliz emocional, mientras tú digas es un error emocional, mientras tú trates de buscarle cualquier otro tipo de nombre, jamás vas a poder encontrar solución, ni sanidad, ni liberación. Cristo perdona pecados y junto con ello te da la sanidad. Entonces tienes que reconocer que vives en pecado por haber guardado rencor hacia otra persona. Tienes que reconocer que eres un amargado a raíz del pecado, de resentimiento, de amargura. Tienes que reconocer que es un pecado y no lo puedes guardar más. El siguiente paso: confiesa tu pecado y arrepiéntete. En primer lugar, eso lo que va a conseguir es restaurar tu relación con Dios. Y una vez que restaures la relación con Dios, el Señor va a venir y va a ayudarte para dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es orar para que el Señor te llene a ti. Note bien, solamente hasta que tú le pidas perdón por ese pecado, puedes orar para decirle: Señor, lléname con tu amor hacia aquella persona que me ofendió. No es fácil. No es fácil, querido. Lo que tú has sufrido, yo no estoy diciendo que lo deseches, que es de menos, que no vale la pena. Claro que te hirió, te marcó a ti tremendamente. Y esa persona te hirió, te ofendió, y esa es la razón por la cual vives una vida desgraciada y miserable como la estás viviendo ahora. Pero tú tienes que pedirle al Señor que Él te dé la gracia para amar a esa persona. Nota, 1 Corintios 13, 5 y 6 dice: el amor no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad. Así que mientras tú sigas guardando rencor, no vives en el amor de Dios, y el amor de Dios no puede habitar en ti. Siguiente paso: toma la decisión de perdonar a la persona que te ofendió. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tomar la decisión. ¿Por qué no le predicas al que está al lado tuyo? Míralo a la cara y dile: toma la decisión de perdonar ahora. Oye bien lo que te estoy diciendo. Toma la decisión de perdonar. Y quiero que te des cuenta de esta situación, porque tú puedes decir: pastor, es que usted no sabe lo que me hicieron. Es cierto, tiene razón. Pastor, usted no tiene idea de la tremenda ofensa, del daño, de cómo me afectaron. Usted no sabe cómo esta persona arruinó mi vida de tal manera que hoy lo perdí todo. Y es muy posible que tú mires la condición de tu vida en este momento, no tengas quizás ni siquiera a dónde vivir. A lo mejor vives como un arrimado, no tienes ni dónde comer, vives con ropa que te regalan, y tú te pones a pensar: pastor, dese cuenta, mire cómo yo estoy viviendo esta vida miserable, de miseria y de pobreza, y lo perdí todo por esta persona que me dañó.
¿Y usted cree que yo le puedo perdonar? Aquí no te estoy preguntando si sientes perdonarle. Lo que te estoy diciendo es que tomes la decisión de perdonar. ¿Sabes por qué? Porque sí es cierto que te dañó tremendamente. Es cierto que te hirió, es cierto que hoy estás viviendo las consecuencias de eso y tú sigues pensando: ¿cuándo saldré de esta vida miserable? Tanto que oro a Dios y no veo a Dios aquí en medio de mí. Pues hoy Él te está diciendo por qué razón es. Pero sí tengo que decirte algo, que fue tan grave, fue tan serio, es cierto, pero no tiene por qué dictar el estilo de vida que vives ahora. Aunque quedó en el pasado y te hirió y te maltrató y te dañó y te pisoteó y te arruinó, y de repente fue tu papá o quizás fue tu esposo que te abandonó y es la razón por la cual vives esa vida miserable, no tiene por qué ese pasado dictar lo que tú vives en este presente, ni mucho menos dirigirte para el futuro de tu vida. El pasado se quedó en el pasado. Es tiempo que tomes una decisión de cambio. Es tiempo que tú avances en una nueva dirección. Y por eso es que el perdón es una decisión, no es una emoción. Perdonar es romper con el pasado que te está atando. Perdonar es ser libre de ese pasado que te impide avanzar al futuro que Dios tiene para ti. Perdonar es también dejar en libertad a aquella persona con la que tú estás llevando ese odio, porque tu pecado ya no es solamente el rencor, sino que tu pecado es atar a aquella persona en ese pasado, y tú tampoco dejas que esa persona pueda avanzar y pueda seguir adelante. Perdonar es romper con el pasado y decidir: voy a avanzar. Ponte a pensar en una cosa, querido, que tú sigues amargado por lo que esta gente te hizo, y estoy seguro que lo que aquella persona que te hizo, te dañó, ni cuenta se ha dado, y él vive feliz por otro lado y tú vives amargado y arruinado. Por último, quiero que entiendas esto: perdonar no quiere decir que declaras sin culpa a aquella persona que te dañó. Lo repito, perdonar no quiere decir que tú declaras sin culpa a la persona que te dañó, pero quiere decir que tú reconoces su culpabilidad, pero tú le entregas esa culpa, ese daño. Esa persona es responsable de la vida que tú llevas ahora. Tengo que decirle algo que siento en este momento. ¿Me lo permite? Pienso que es del Espíritu de Dios. Siento que hay personas aquí o en la televisión que están confundidas sexualmente y piensan que Dios los hizo homosexuales a causa de un daño que un ser querido te hizo a ti. Y tú sabes y le echas la culpa a aquella persona de lo que tú estás viviendo en este momento. Y es cierto, esa persona es culpable y por eso tú vives este estilo de vida. Pero no tienes por qué seguir viviendo de esta manera a causa de lo que esta persona te hizo. Estamos, hermano. El daño que esta persona te haya hecho, cualquiera que haya sido, esa persona es bien culpable. Eso es cierto, pero lo que tú haces es traer esa culpabilidad y se la entregas a Dios, al Señor Jesucristo, que pagó por tus pecados. Tú no estás pidiendo que le venga juicio a aquella persona. Tú no estás diciendo que esa gente no tiene culpa. Sí tiene toda la culpa de todo lo que te hizo a ti. Pero cuando tú le abres el corazón al Señor y le dices: así es como me siento, esta persona me hirió, me dañó, me maltrató, me arruinó el resto de la vida, pero tú, Señor, viniste para rescatarme y darme una vida en abundancia. Hoy yo te quiero entregar este pecado que esta persona hizo contra mí. Tú no te le estás pidiendo perdón por el pecado de esa persona, le estás pidiendo a Dios perdón por tu pecado de no haber podido perdonar y de haberte mantenido atado. Hace mucho tiempo, mira, no hace mucho tiempo, quizás hace unos 10 años atrás, estábamos en una reunión en otro país con varios pastores en una conferencia. Habíamos ido a almorzar todos juntos los pastores, estábamos allí platicando y había un pastor del norte, de aquí de los Estados Unidos, de por allá por Nueva York, New Jersey, no sé cuándo, y de repente salió la plática de la amargura. Y mira, él nos contó algo que a mí me marcó mi corazón tremendamente cuando él dijo esto. Él dijo: oye bien,
Él dijo, la amargura es como un veneno que una persona se toma esperando que quien le ofendió se muera. ¿Te das cuenta? El que se está envenenando eres tú, pero deseas que el otro se muera por ese veneno. Cada vez que tú alimentas la amargura, el rencor, el resentimiento, la ira, tú estás envenenando tu vida y deseando que aquel sufra las consecuencias. Querido, deja ya de seguir envenenando tu vida. Dios no te creó para ser un amargado. El Señor vino para darte una vida que valga la pena vivir, una vida de la cual puedas decir, vale la pena levantarse este lunes, aunque amaneció haciendo frío, aunque no haya trabajo, aunque no haya que comer. Tú puedas levantarte y decir, vale la pena vivir porque Jesucristo me dio una vida que vale la pena. Desecha la amargura, sé sano para una vida abundante en el nombre del Señor. Cierra tus ojos, quiero que oremos rápidamente, el tiempo ha avanzado. Por favor, que nadie se mueva, solamente cierra tus ojos, inclina tu rostro. Espíritu Santo, tú conoces el corazón de cada uno. Tú sabes cómo está cada persona, la necesidad en la que está, pero también tú tienes la salida, tú tienes la medicina. Te pido que en este momento, Señor, traigas al corazón de cada uno lo que necesita. Quiero que allí en este momento hagas una oración en donde le vamos a pedir simplemente al Señor, muéstrame, Dios, la fuente de mi estilo de vida para que pueda vivir como tú quieres. Dile, Señor Jesucristo, quiero vivir como tú deseas. Quiero que tú restaures mi vida. Dile, muéstrame en este momento por qué yo vivo de esta manera. Dile, muéstrame, Dios, a dónde se originó este daño, porque hoy quiero ser sano y quiero ser libre por completo. Soy el pastor Augusto Rodríguez y quiero darte las gracias por sintonizarnos. Quiero escuchar de ti. Por favor, llámame al 818-982-0049 para hacer tus pedidos de oración. Puedes llamar también para adquirir una copia de nuestros programas en CD o DVD. O simplemente llámanos para reportarte desde donde nos estás viendo. Si prefieres, puedes escribir un correo electrónico a nuevovivir@nuevovivir.com. Sobre todo, quiero conocerte personalmente. Para eso te espero este próximo domingo y así poder orar por ti. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.